Padre, gracias por traernos esta mañana a tu casa y gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de aprender de tu palabra, con lo que contamos, Señor, con tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad, Señor. Permite que cualquier impedimento, Señor, sea soslayado, que tú no tomes en cuenta nuestras faltas, Señor, y que tú permitas, Padre, que podamos concentrarnos, Señor, en nuestra adoración a ti a través de escuchar tu palabra, Señor, y que podamos retenerla y ser bendecidos con ella. Te damos gracias, Padre, por este don precioso que nos has dado de la vida eterna en Cristo Jesús. Y con esto, Señor, tu Santo Espíritu, que es, Señor, quien realmente se convierte en nuestra guía y nuestra luz, Señor, para que podamos, Señor, pues, discernir tu voluntad y ponerla por obra. Te pedimos que nos presidas y nos bendigas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar en nuestro texto el capítulo 12 de Lucas, los versículos del 22 en adelante, donde nos quedamos la semana pasada. Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Lucas 12, 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ustedes recordarán la semana pasada, hermanos, que estuvimos viendo la parábola del granjero rico. Este granjero rico tenía una tremenda preocupación, y la preocupación que tenía era una consecuencia de la abundancia que poseía. Su hacendad había prosperado mucho y consecuentemente su problemática era qué hacer con tanto. Y esto lo tenía en una zozobra, y el Señor da una lección en cuanto a esto. Fíjense que como una consecuencia de esa parábola, entonces el Señor aquí pues le hace una advertencia a sus discípulos. En el primer versículo que nosotros vemos acá, que leímos, ¿no? En el versículo 22, podemos ver que el Señor hace una parte dentro de la multitud y se dirige a su grupo de discípulos. Y le dice a ellos: por tanto, os digo, no os afanéis. O sea, es una consecuencia o una continuación de la enseñanza que estaba dando. En aquel caso, el problema era la abundancia. En el caso de los discípulos, el problema era la precariedad en que vivían. Acuérdense que ellos andaban junto con el Señor y apenas tenían lo necesario para subsistir. Donde quiera que iban, pues habían personas que les recibían y que proveían para sus necesidades, para su sustento, pero realmente ellos no tenían ningún tipo de propiedad. El mismo Señor Jesucristo lo había aclarado. El Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. O sea que ni siquiera una vivienda fija tenía el Señor Jesucristo, y los que le seguían estaban en la misma precariedad en la cual Él estaba temporalmente viviendo. El hecho es que el Señor advierte aquí, dice: el problema de ustedes posiblemente es la precariedad, el problema de aquel era la abundancia que tenía, pero en un caso o en otro le está causando el mismo efecto, que es que los mantiene ustedes en una ansiedad, en un afán, en una situación de estrés permanente. Y el Señor va a comenzar a hacer referencia en este texto, así como la semana pasada vimos, a una serie de actitudes necias que tenía aquel hombre rico que pensaba que iba a vivir para siempre y que iba a poder disfrutar
de lo que tenía, en este caso a una serie de errores que cometen sus discípulos y que nosotros normalmente cometemos. Yo podría dar un mea culpa en cuanto a cada una de estas cosas, y es el error de caer en una situación de afán o de ansiedad. La ansiedad, si ustedes buscan los libros de comportamiento humano, se van a dar cuenta de que tiene diferentes tipos de clasificaciones. Desde lo que se conoce como el trastorno de pánico, cuando una persona entra en pánico frente a una situación específica donde hay miedo, donde hay una ansiedad causada como efecto consecuente de un riesgo inminente, como también lo que se conoce como el trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas que pura y simplemente tienen una obsesión con una serie de cosas y frente a estas situaciones pues se mantienen en estrés permanente. El estrés dicen que es la enfermedad del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI, y nosotros pues podemos fácilmente caer en esta situación, y el Señor estaba advirtiendo a sus discípulos. También hay lo que se conoce como el trastorno de estrés postraumático, cuando a una persona le sucede un evento en particular que le conmociona y esto trae una secuela. Por ejemplo, una persona que le asaltan o le atracan, toma un tiempo, ¿no?, en el cual esa persona está viendo en todo el mundo un atracador, ¿verdad?, porque se mantiene con esa situación presente, no obstante sea un episodio que ya haya sucedido. También se conoce como trastorno de ansiedad social, lo que es la fobia social a los grupos de gente, a determinados tipos de situaciones que se dan en la sociedad. Hay fobias que son muy específicas, gente que, por ejemplo, tiene una fobia tal. Yo conozco un hermano que no puede ver un ratón, ve un ratón y es una cosa que se pone, sale de su juicio por un simple ratón, ¿verdad? Por un simple ratón, ¿verdad? Pero es una fobia que hay, otros lo tienen a la serpiente, otros a las cucarachas, yo no sé, pero fobias particulares. Y también está el trastorno de ansiedad generalizada que se conoce como TAG. Fue lo que pude estudiar o averiguar de esto. De una manera u otra son trastornos de ansiedad que causan un estrés en las personas que realmente nos hacen salir de la sensatez. Y el Señor le está diciendo aquí a sus discípulos: tengan mucho cuidado ustedes con afanarse por vuestra vida, con caer en este tipo de afán, en esta ansiosa inquietud, como le llamo un poquito más adelante. La ansiedad o el estrés tiene diferentes motivos y tiene diferentes manifestaciones, pero el hecho es que todas ellas, cual que sea el motivo y como quiera que se manifiesta, son devastadoras completamente. Por eso el Señor dice, por tanto os digo, dice, no os afanéis, no os afanéis. Y el Señor advierte aquí sobre los errores estresantes que nosotros muy frecuentemente caemos en ellos, siendo parte del pueblo de Dios, siendo de los discípulos del Señor Jesucristo, no de los del mundo, sino siendo cristianos como somos, y sin embargo no estamos exentos en nuestra humana debilidad a caer en esto, porque consecuentemente el Señor nos advierte de no hacerlo. El primero de estos errores que aparece aquí lo vemos claramente en los primeros 3 versículos, 22 al 24. Cuando el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, versículo 23, y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Los cuervos era el ave más despreciada, menos estimada en el oriente, ¿verdad? Y normalmente es así en cualquier parte del mundo, esos cuervos, esos pájaros negros comunes, ¿verdad? Y dice, el Señor tiene cuidado de ellos, dice, no valéis vosotros mucho más que ellos. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Que nosotros no debemos estresarnos en función o afanarse en función de lo que son las necesidades de la provisión diaria. O sea, diariamente necesitamos de diferentes cosas, y esto hay personas a las cuales le produce un estrés enorme el hecho de qué voy a comer y qué voy a vestir. Y el argumento que el Señor utiliza acá es muy importante. Dice, la vida es mucho más que eso, la vida es mucho más de lo que tú vas a comer o de lo que tú vas a vestir. La vida no consiste en gastronomía y en moda, a pesar de que hay muchos que viven así, que solamente están pensando en qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a cenar, a dónde voy a ir, ¿verdad? Y qué ropa voy a ponerme o cómo me voy a vestir. Pero sin embargo, realmente esos son las gentes del mundo, como bien dice el Señor. Pero nosotros los cristianos no debemos estar afanados por este tipo de cosas. La vida conlleva muchísimas más cosas que son mucho más importantes, en las cuales nosotros debemos cifrar nuestra atención a fin de que lo de la comida o lo del vestido sea algo completamente secundario.
Yo no sé cuánto valor tiene para ti este tipo de cosas, pero el Señor advierte a los discípulos de no cometer ese error. También advierten en que no cometamos el error de acumular bienes materiales, porque en el versículo 15, recuérdense como dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto trae la abundancia de los bienes materiales y estar cifrado o centrado en cosas completamente temporales como es la comida o la bebida. Son cosas que van a traer como consecuencia una situación de preocupación que es autodestructiva. La palabra que se utiliza aquí como afanarse en el versículo 22 que acabamos de leer, significa ser desgarrado. Cuando una cosa como una camisa que tú la tomas, una franela y tú la rompes así, desgarras, ¿verdad? Completamente. Ese es el tipo de efecto que produce en una persona la preocupación o el afán por la cotidianidad, por lo que son las cosas de la vida diaria. Imagínate tú cuando a ti te estresa ese problema. Yo a veces no entiendo la mentalidad del dominicano, cuando sabiendo que depende de su trabajo el ingreso diario para su sustento familiar, muchas veces pues se gozan en las vacaciones, en los asuetos y en los fines de semana corridos. A veces son personas muy pobres, trabajadores, obreros de la construcción, y sin embargo ellos son los primeros que disfrutan su asueto. Y yo me pregunto, pero deberían de querer trabajar para producir, porque de eso depende que coman mañana sus hijos. Pero sin embargo es más frecuente que estas personas de pocos ingresos se estresen muchísimo menos que nosotros, lo que muchas veces pensamos que tenemos ya seguro el pan, y sin embargo nos estamos estresando por ello. El primer error que cometemos muy frecuentemente está en estresarnos por la provisión para las necesidades diarias. Y el argumento del Señor es claro en el versículo 24. Dice, Dios no alimenta a estas aves, a estos cuervos, que no trabajan, que no ciegan, que no tienen despensa, que no pueden guardar nada, y sin embargo Dios diariamente provee para ellos lo necesario. Entonces, ¿por qué entonces nosotros no consideramos que somos mucho más valiosos para Dios que lo son las aves? Dios provee para los suyos lo que necesitan, Dios los alimenta. El salmista decía en el capítulo 33 de Salmo, versículo 35, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios está comprometido en proveer para lo necesario, lo fundamental en la vida de los que son sus hijos. Ahora bien, Dios no está comprometido de ninguna manera en proveernos para un nuevo carro o para un determinado celular o la computadora que yo quiero o el viaje de fin de semana, ni mucho menos. Pero el sustento y el abrigo, dice el Señor, que eso Él lo garantiza y debemos estar contentos con eso. El primer error entonces consiste en afanarse por lo que son la provisión de las necesidades diarias. El segundo que cometemos muchas veces es el afanarnos por lo que sencillamente nosotros no podemos controlar, lo que no está a nuestro alcance, cosas que no podemos nosotros controlar. En el versículo 25 lo ilustra muy bien, dice, ¿quién podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, si nosotros no podemos, hay cosas que sencillamente no están a nuestro alcance. Nosotros no vamos a vivir ni un segundo más del tiempo que Dios determine que vamos a vivir sobre nuestra tierra. Nuestra vida no depende de nosotros, depende de Él. Nuestra estatura no depende de nosotros. Hay cantidad de cosas que están fuera de nuestro alcance. Dice, si no podéis lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? En otras palabras, tenemos que reconocer cuando sencillamente las cosas no dependen de nosotros, y si no dependen de nosotros, debemos confiar en consecuencia en aquel de quien sí dependen todas las cosas. Hay muchas situaciones en la vida que nosotros no podemos cambiar, que no podemos modificar. Cuando Dios nos pone por delante una tarea a realizar, debemos llevarla a cabo, pero a la larga, la resultante dependerá siempre de la soberanía de Dios. Pero hay tantas cosas que realmente no dependen de nosotros. Hacemos nuestra parte con fidelidad, pero sin ansiedad, sabiendo que la resultante finalmente depende del Señor. El tercer error, en consecuencia, es la falta de fe. O sea, no confiar en el cuidado que tiene el Señor de nosotros en nuestra condición de hijos suyos, el cual es un cuidado detallista y minucioso. Es un error que nos estresa el no confiar en el cuidado minucioso de Dios. Considerad, versículo 27, los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Dice, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, ni aun Salomón con toda su gloria, la riqueza de Salomón no fue suficiente para que él pudiese vestirse como un lirio. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor, Dios sí tiene el cuidado suficiente que nosotros no podemos tener por nosotros mismos para lograr lo que solamente Dios puede lograr. El colorido de los lirios, el vestuario, la vestimenta con el que el Señor viste un lirio del campo. Hermanos, la preocupación muchas veces lo que hace es que nos ciega del mundo que está a nuestro alrededor. Y sobre todo, y atiendan esto, las preocupaciones, la ansiedad, el estrés, no solamente no permite que nosotros podamos ver lo que está a nuestro alrededor con objetividad, sino que además de esto, hay otra cosa que hace, y es que nos ciega de la manera como Dios tiene un cuidado particular de toda su creación. Y si lo tiene de toda su creación, de la manera como Dios tiene un cuidado personal, particularizado, individualizado de cada uno de nosotros. O sea, yo soy importante para Dios, tú eres importante para Dios. Si Él te ha acogido como hijo, como hija, tú eres parte de su familia. Si yo puedo querer a mis hijos y preocuparme y ponerme ansioso por ellos, ¿qué nos hace Dios por nosotros? ¿Cuánto puede el Señor, cuánto más puedo yo amar a mis hijos que lo que Dios puede amarme a mí y amarlo a ellos también en su condición de hijo de Dios? Consecuentemente, muchas veces perdemos la objetividad cuando nosotros no confiamos, actuamos en poca fe. Fíjense la expresión del versículo 28. Si así viste Dios la hierba que está hoy en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ha sido algo que me ha costado 35 años en el Señor de aprender, que la fe no es solamente la convicción de lo que se espera, que no es solamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino que también es la confianza diaria depositada en un Dios que es todopoderoso y bueno. Eso es fe, y es de lo que está hablando acá pura y simplemente. Nosotros cometemos un tremendo error cuando por nuestra falta de fe no confiamos en el cuidado minucioso, detallista, cuidadoso, meticuloso de nuestro Dios hacia nosotros. El Señor está en cada detallito de nuestra vida, y esto es lo que está ilustrando acá cuando habla de la hierba. La hierba, cuando dice aquí que está en el campo y que se toma y que se quema, simplemente esta hierba era con lo que usamos nosotros la cuava para encender. O sea, para encender fuego se utilizaba la hierba seca, pura y simplemente. Y dice, sin embargo, Dios viste la hierba de un esplendor en particular. Dice, y si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios está en cada detallito de nuestras vidas. Y esto hay que creerlo por fe, y en consecuencia, si somos personas de fe, debemos descansar en el Señor. Pecamos realmente de falta de fe cuando nosotros no confiamos en el cuidado soberano que Dios tiene sobre cada uno de nosotros en nuestra condición de hijos de Dios. Si Él alimenta a las aves, Él seguramente va a alimentar a sus hijos. Si Él embellece las plantas que un día crecen, al otro día son echadas en el fuego, pues Él seguramente, sin lugar a duda, proveerá vestido para su gente. Y el problema realmente no es que el Señor no tenga poder, sí tiene poder. Él puede hacer cualquier cosa. El problema está en que muchas veces nosotros perdemos realmente la capacidad de ver con los ojos de la fe este poder del Señor y confiar en Él en consecuencia. Estamos hablando de errores que cometemos y que nos causan muchísimo estrés, aún a nosotros los que somos parte del pueblo del Señor. El cuarto error es preocuparse por el futuro, preocuparse por lo que nos depara el futuro. Versículo 29. Errores estresantes, se llama el mensaje, titulé el mensaje de esta mañana, errores estresantes, o sea, errores que cometemos que nos producen afán y ansiedad, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que Dios no quiere en nuestras vidas, afán y ansiedad. Dios no lo quiere en nuestras vidas. Él se pone como garante nuestro a fin de que podamos vivir libres de afán y libres de ansiedad. En cuarto lugar, preocuparnos por lo que nos depare el futuro. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni estéis, ¿qué dice? En ansiosa inquietud. Esta palabra ansiosa inquietud es la palabra meteorizomai. Viene del término meteoro, de la palabra meteoro.
Y un meteoro es algo que nosotros identificamos como algo que está en el aire, ¿no? Pasó un meteoro, algo que va en el aire, algo que está suspendido en el aire. Y ese es el mismo sentido de la palabra. Cuando uno está en ansiosa inquietud, uno está colgado en suspenso, ¿verdad? Una persona está colgada en suspenso. Y eso es lo que el Señor precisamente dice, que no debemos vivir así. En cuanto al futuro, el término es muy claro. En Mateo capítulo 6, versículo 34, cuando dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Baste a cada día su propio mal. O sea, mañana no sabemos. O sea, ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué vamos a estar en un suspenso? ¿Verdad? Por lo que va a pasar, por lo que va a pasar, por lo que va a pasar. Preocuparnos por lo que nos depara el futuro, cuando nosotros hemos puesto nuestras vidas, todo nuestro ser, en las manos de un Dios bueno, es algo que realmente es un error, es una insensatez, es estresante. Estamos viendo errores estresantes. Y el quinto de ellos es el que está en el versículo 30. A ver, ¿quién me dice cuál es? Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Bueno, el error claramente es sufrir ansiedad por tener aquellas cosas que los del mundo buscan. Da pena, pero es así. Una gran parte del estrés que tenemos, inclusive dentro de las familias, con las demandas de los hijos a los padres, es porque los demás lo tienen y yo quiero que mi hijo lo tenga. Mi hijo no es menos que nadie, o mi hija es menos que nadie. Y uno de los grandes problemas que hay en la sociedad es esto, ¿no? Que si fulano, que es de mi mismo nivel, de mi misma capacidad y de mi misma preparación, ¿verdad?, ha logrado tales cosas, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Yo quiero lograrlo y aún más si es posible superarlo. Y si fulano es capaz de tener un carro del año, ¿por qué no yo? ¿Verdad? Entonces yo quiero también lo mismo. Y si él es capaz de gastar en un buen restaurante, ¿por qué no yo? Yo también quiero lo mismo. Y todo esto se convierte en algo que sencillamente nos produce una insatisfacción permanente, una ansiedad tremenda por tener cosas que la gente del mundo prioriza, pero que nosotros no podemos priorizar, porque no son importantes. No son importantes para Dios y no deben serlo para nosotros. Errores estresantes. La ansiedad es algo completamente deformante. Lo que hace es que nos impide crecer y nos hace vernos como si nosotros fuésemos iguales a los inconversos, a los del mundo. La ansiedad realmente es un pecado y nosotros difícilmente podremos convencer a un mundo que está perdido a confiar en nuestro Señor Jesucristo si nosotros mismos no evidenciamos nuestra confianza depositada en Él. O sea que es un reto grande el que tenemos nosotros y por eso debemos combatir nuestra ansiedad, debemos neutralizar nuestra ansiedad y nuestra ansiedad produce un efecto horrible, contradictor en aquellos a los cuales nosotros le estamos predicando el Evangelio, si no va respaldada por la seguridad del testigo. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo, no lo busquen, 13 de Mateo, capítulo 13 de Mateo, versículo 22. Dice el Señor, hablando, se recuerdan de la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando habla de aquella semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán y la ansiedad, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. La semilla que cae en la tierra, ¿verdad?, pero es ahogada por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la ansiedad neutraliza el efecto de la predicación. Si nosotros somos personas que vivimos en vez de en paz, vivimos ansiosos, pues sencillamente va a tener muy poca eficacia la palabra que nosotros sembremos, ¿verdad? Porque lo que vamos a estar evidenciando o dejando que aflore afuera es lo mismo que ahoga la palabra y que la hace infructuosa, que es el afán de este siglo y el afán por el engaño de las riquezas, como dice acá. Es un error sufrir ansiedad por no tener lo que el resto del mundo tiene. Dios no quiere para nosotros lo que quiere para el resto del mundo. Yo estoy convencido de eso. Dios no quiere para nosotros estas cosas, porque estas cosas todo lo que hacen es ahogar la palabra y hacerla infructuosa. Es un error en consecuencia, y un error estresante el inquietarnos nosotros
por las cosas de las cuales Dios, nuestro Padre, está a cargo. Si hay una bendición de tener un papá a los jóvenes, es el hecho de que papi se ocupa, de que mami se ocupa, ¿verdad? Qué bueno llegar a la casa y sencillamente decir, ¿qué hay de cena? Qué bueno. ¿Por qué? Porque mami se ocupa, papi se ocupa, ¿verdad? Qué bueno. Y nosotros cometemos un graso error cuando nosotros nos inquietamos por las cosas de las cuales Dios está a cargo. En el versículo 30 lo dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Dios no está ajeno ni está en absoluto desentendido con lo que son nuestras necesidades. Dios no está ajeno, Dios está a cargo de este tipo de cosas. En otras palabras, Dios está en control. Recuerdo la vergüenza que solo pasé porque la otra persona no se dio cuenta cuando en una antesala, creo que en una ocasión lo referí, en una antesala de una clínica, mi esposa estaba en un procedimiento que le estaban llevando a cabo y yo estaba ahí sentado y había una señora que vino y se sentó a dos sillas más allá y estábamos ella y yo solitos ahí. Pero ella vio mi ansiedad, era tal mi ansiedad, me imagino cómo se reflejaba en mi cara, yo no podía verme a mí mismo, lógicamente, que en un momento ella levantó la cara, una señora extranjera, y me dijo, Señor, Dios está en control. Yo le dije, sí, gracias. Pero me sentí tan avergonzado, porque evidentemente mi testimonio de ninguna manera se hubiera podido compadecer con lo que estaba sucediéndome en ese momento. Imagínese usted que yo dijera, sí, yo soy un pastor bautista, un hombre de fe. ¿Verdad? Solamente dije, sí, gracias. Nosotros a veces olvidamos quién está en control. A mí me sucede muy frecuentemente. Estoy tan acostumbrado a tener todo bajo control. He estado toda mi vida tan acostumbrado a tener todo tan en su sitio, tan bajo control, que cuando se sale algo de control, entonces creo que también yo puedo ponerlo en control y realmente el control nunca lo he tenido yo. Siempre lo ha tenido el Señor. Siempre lo ha tenido el Señor. Si soy objetivo, tengo que ver lo que sí. Siempre lo ha tenido. Hermanos, errores estresantes. El séptimo que yo tengo acá, y ya estamos casi terminando, consiste en desenfocarnos en cuanto a nuestras prioridades. Versículo 31. Dice el Señor, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros convertimos el reino de Dios en nuestra preocupación primaria, cuando nosotros le damos al Señor Jesucristo su lugar, su señorío, cuando nosotros realmente permitimos que el Señor Jesucristo reine, gobierne nuestras vidas, cuando Él controla cada uno de los aspectos de nuestras vidas, lo que es el trabajo, lo que son los planes, lo que son las relaciones, lo que es las proyecciones, todo. Cuando Dios está en control, entonces automáticamente el estrés, la ansiedad y el afán no tiene sentido, se cae, se echa a un lado. El reino sustituye la preocupación por el reino de Dios, la búsqueda de la gloria de Dios sustituye automáticamente cualquier otra preocupación que esté en nosotros. Cuando nos centramos en nosotros, en nuestra condición, en nuestra situación, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro mi, yo, ¿se recuerdan la semana pasada? Mi granero, mis bienes, mi, entonces sí, caemos en una ansiosa inquietud. Pero cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, cuando priorizamos, el primeramente es cuando ponemos por delante las cosas que son del Señor, yo creo que no hay antídoto mejor, y de eso puedo dar testimonio en mi vida, para poder liberarnos de la ansiedad, del afán y del estrés que acaba normalmente con nuestras vidas. Cuando el reino del Señor es solamente un interés más de lo que nosotros tenemos, en lugar de ser el centro de toda nuestra vida y de toda nuestra existencia, entonces en consecuencia seguimos llenos de ansiedad. La clave para una vida libre de ansiedad es tener un corazón completamente centrado en la persona de nuestro Señor. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Cuando estamos centrados en el Señor, en las cosas del Señor, en agradar a Dios, en ser productivos para la gloria de Dios, entonces automáticamente
todo lo demás queda en un segundo plano. El Señor toma control de nuestras vidas y el resto viene por añadidura. Eso es lo que el Señor está prometiendo y es lo que realmente ha sucedido históricamente en todos los que han dependido del Señor para avanzar en misiones, para consagrarse definitivamente al reino de los cielos. Hermanos, errores unos tras otros. Nosotros comenzamos por afanarnos por la provisión diaria, luego frecuentemente nos preocupamos por cosas que total no podemos resolver de ninguna manera. Caemos en la poca fe cuando no consideramos que Dios está en el detalle, que tiene un cuidado particular de nosotros. Cuando nos preocupamos por lo que nos depara el futuro, cuando pretendemos lo que el mundo pretende y nos ponemos ansiosos al pensar en que no lo vamos a lograr lo que el resto del mundo quiere o tiene o valora. Cuando nos inquietamos por las cosas sobre las cuales el Señor está a cargo y ya lo sabemos que está a cargo porque Él está bajo control, como por ejemplo nuestra propia vida, nuestra salud. Cuando nos desenfocamos en cuanto a nuestras prioridades. Y cuando perdemos de vista el que lo más importante de nuestra existencia aquí en la tierra, ¿ustedes saben cuál es? El prepararnos para el futuro, para la eternidad. Eso es lo más importante. Lo más importante que tiene nuestra existencia sobre este planeta es el hecho que aquí se determina dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es lo más importante. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? Eso es lo más importante. Y nosotros cometemos un tremendo error cuando caemos en el temor, cuando caemos en la ansiedad, cuando caemos en el afán, cuando caemos en el estrés y obviamos que lo más importante, si somos hijos de Dios, ya lo tenemos: el reino de los cielos. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros, si somos hijos de Dios, somos parte de un rebaño muy particular. El Señor le llama manada pequeña, el rebaño del Señor. Aquel del cual dice el Señor: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Aquel de la cual dice el buen pastor, dice el Señor Jesucristo, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, y yo y el Padre uno somos. Nosotros somos parte del rebaño de Dios. ¿Y por qué habremos de temer? Si ya sabemos de antemano que tenemos el cuidado del pastor de los pastores. ¿Qué pastor, como decía David, va a permitir que el león venga y se lleve la oveja sin presentarle, sin darle el frente? Él decía: fuese oso, fuese león, dice: yo no permitía, decía David, que se la llevara. ¿Cuánto más nuestro Padre, el buen pastor? Él nos considera a nosotros parte de su rebaño, parte de su manada. Y fíjense cuál es el placer del Señor. Dice que el placer del Señor es regalarnos el reino de los cielos. O sea, ya tenemos lo más importante. Para lo que vinimos a este mundo, que fue para glorificar a Dios y con ello ir a una eternidad de gloria juntamente con Él, ya lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el estrés? ¿Cuál es el estrés? ¿Por qué temer cuando ya lo más importante lo tenemos seguro? Porque al Señor le ha placido regalarnos el reino de los cielos. No temáis. Y ese no temáis es después de haber hablado de todo lo que tiene que ver con lo temporal, con lo material, con lo terrenal. Ahora hace referencia a lo espiritual, a lo eterno. Y dice: no temáis tampoco por lo eterno, porque a vuestro Padre os ha placido simplemente regalarles, darles la salvación de sus almas. Consecuentemente, es un error que nosotros caigamos en esta ansiedad, en este estrés,
cuando tenemos no solamente la garantía del cuidado particular del Señor en este tiempo sobre nosotros, sino también la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Tenemos la heredad del Hijo también para nosotros. Hermanos, el último error que se evidencia acá es el apegarnos a lo que el Señor nos provee, a los bienes materiales. Vended, versículo 33, lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Saben algo? Si confiamos en que el Señor está en control sobre nuestras vidas y la de los nuestros, proveyendo para todo lo que necesitamos. Si confiamos que el Señor nos ha regalado el reino de los cielos. Si sabemos que lo que nosotros tengamos acá es temporal, es efímero, no nos lo podemos llevar. Entonces, ¿por qué no comenzar a guardar en el reino de los cielos? Es lo que está diciendo acá. Nuestras inversiones deben ser inversiones espirituales, eternas. Y por eso hay una exhortación aquí a servir a Dios y a servir al prójimo, porque cuando nosotros lo hacemos estamos invirtiendo en un futuro eterno. Aquí hay una exhortación muy clara. Nos dice, no podemos llevarnos las posesiones hacia el cielo, pero sin embargo nosotros podemos poner primero al reino de Dios en todo. Nosotros podemos hacer un tesoro en los cielos donde ni polilla ni orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. En ese sitio es donde tenemos que nosotros guardar un tesoro. Y este tesoro, dice el Señor, que lo hacemos nosotros cuando precisamente servimos a Dios y servimos a los demás. ¿Dónde está tu corazón? Si nosotros ponemos nuestros corazones en cosas transitorias, en las cosas de esta vida, entonces vamos a estar siempre ansiosos. Si nuestro corazón está en las cosas de esta vida, no vamos a poder escapar jamás de la ansiedad, del estrés. Pero si nuestro corazón está en las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nuestro corazón está puesto en las cosas de arriba, entonces ciertamente nosotros vamos a poder vivir una vida libre de este estrés. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahí es donde está el estrés, el sobresalto, ¿verdad? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Este pasaje no se trata de una exhortación al ocio o a no hacer nada o a no trabajar. No, al contrario, debemos actuar con responsabilidad. Dios habla mucho sobre esto en la Escritura. Pero ciertamente en el lugar donde nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras energías, ahí es donde nosotros tenemos nuestro tesoro. Y tenemos que tener mucho cuidado y reflexionar hacia dónde van nuestros pensamientos. En el día a día, ¿dónde está cifrada nuestra mente, nuestra atención? Porque ahí precisamente es donde está nuestro corazón. Y estos son los errores garrafales, estresantes, que nos mantienen en un estado permanente de ansiedad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto será añadido. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte perdón delante de mis hermanos, Señor, por el mal testimonio que muchas veces he tenido, Señor, al permitir que el estrés, el afán, la ansiedad ocupe mi mente, mi corazón y aún neutralicen, Señor, mi accionar como siervo tuyo, Señor. Te pido, Padre bendito, que me ayudes, Señor, a confiar plenamente, descansar en ti y no ser un hombre de poca fe,
Y así te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, que están aquí, que el afán y la ansiedad de la cotidianidad de la vida los mantiene, Señor, desenfocados en cuanto a su prioridad, Señor. Para que ellos también, Señor, descansen en ti y pongan, Señor, todos sus esfuerzos en tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacer la excepción en medio de este mundo traumatizado, Señor, por causa del estrés. Te rogamos, Señor, tu bendición en este propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.